Gracias, Alex, y gracias a la Iglesia Venture en Español para la oportunidad. Dios de lo imposible, te adoramos, ¿no? Dios de lo imposible. Si yo soy uno de los ancianos de aquí en Venture, si no piensas que yo soy anciano, solo pregúntale a mis hijos, ¿no? Ellos piensan que sí soy anciano, casi prehistórico. Pues no soy de origen latino, ustedes saben. Es obvio porque el acento es gringo, ¿no? Pero también tengo algunas notas aquí para ayudarme. Pero gracias a Alex y Nando para la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero quiero contarte una historia sobre mi vida temprano y el español en la vida mía. Era el año 1988. Algunos de los niños no han crecido, no existieron en 1988, pero yo vivía en Ukiah, California, en el oeste, y fue la primera clase del día primero, de mi año primero, en la escuela secundaria. Y mi clase primero de este día fue Español 1. Y me entré a la clase de señora Keefe. Y allí había un letrero en la pared, una placa. Y el letrero dijo, el español es la clave del futuro. El español es la clave del futuro. Y ese día, yo no supe si eso era cierto o no. Para mí, la clave del futuro, yo soy gringo, es una clase que tengo que tener para graduarme de la escuela secundaria. Pero para mí, resulta que sí, es verdad. Para mí, ¿qué tipo de clave? ¿Qué tipo de clave para un hijo de 13 años solamente? Pues ustedes vieron en el video. La clave para mí fue la conexión. La conexión con otro pueblo, otro grupo de personas. En este caso, el pueblo de Dios en América Latina, para las misiones. Para ustedes, ¿quién es tu pueblo? ¿Quién es el pueblo de usted, de ti? Hablé esta semana con Alex y él me compartió que Nando acaba de terminar una serie llamada ¿Cómo puedo conectarme con Dios? ¿Cómo puedo conectarme con Dios? En febrero apareció un artículo fascinante en la revista Christianity Today sobre los resultados de una encuesta, ¿sí? Que se preguntaba a los latinos por qué muevan o abandonaban la iglesia católica por la iglesia protestante. Y muy interesante, 81% de las personas dijo que era porque buscaba una conexión personal con Dios, una conexión personal con Dios. Entonces, esta serie hablamos de conectarnos con Dios. Y un sumario. Y en abril, en Éxodo capítulo 3, observamos cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. ¿Recuerda? En la zarza ardiente. Y como el Señor le dio a Moisés un plan para su vida. Un plan. Es la conexión primera de la vida. Conocer a Dios y recibir de Él un plan para su vida. En Salmo 145 vimos cómo David experimentó la bondad de Dios y lo adoró apasionadamente y habló de Él con entusiasmo. ¿Quién tiene entusiasmo? Los niños, ¿no? Tienen entusiasmo por muchas cosas. En Salmo capítulo 8 vimos cómo Dios quiere revelarse a nosotros y conectarse con nosotros a través ¿de qué? De su creación. Amén.
En mayo, en esta serie, en Daniel, capítulo 6, vimos cómo Daniel experimentó la presencia y protección de Dios en la guarida de los leones. En la guarida de los leones. El Día de la Madre fue el 9 de mayo, ¿no? En Jueces, capítulo 4, observamos Débora y cómo ella buscó ser una bendición para los demás. Hacerse o ser una bendición para los demás. Y en Lucas capítulo 7 observamos cómo un centurión se conectaba con Dios por fe, entendiendo que no merecía nada de Dios. No merezco nada de Dios, ¿no? Y en Juan capítulo 2, la semana pasada vimos cómo Jesús vino a rescatarnos, transformarnos y darnos honor. Qué vida magnífica, ¿no? Rescatarnos, transformarnos y darnos honor. Pues hoy quiero hablar sobre cómo establecemos una conexión con Dios a través de su pueblo, la comunión de los creyentes. Okay, aquí tenemos un grupo, una comunión de los creyentes. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo parece? Pues vayan conmigo en sus Biblias. Si tiene su Biblia o su Biblia electrónica, por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Versículos 41 hasta 47. Hechos 2, 41 hasta 47. Y vamos a leer de la nueva versión internacional. Por favor, ponse de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, empezando con el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia, ¿cuántos? Unas 3,000 personas en un día. Qué fantástico. Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, diariamente, no solamente una vez de semana, no, diariamente. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué bendición. La palabra de Dios. Amén. Por favor, tomen asiento de nuevo. Entonces, preguntémonos en el versículo 41, reciben su mensaje. ¿De quién es el mensaje? Este mensaje, ¿de quién lo dio? Y en versículo 42, ¿quiénes son ellos que se mantenían? Pues leemos más temprano, en versículos 36 hasta 40, que él, su mensaje, él es Pedro. Conocen a Pedro, uno de los apóstoles. Y ellos son los judíos y otros en Jerusalén. Pedro y Juan y el grupo de apóstoles estaban en Jerusalén y vino a un fe salvador en Jesucristo 3,000 personas que fueron personas de Jerusalén y todas partes del mundo. Y nos trae a la pregunta, ¿cómo hicieron esta iglesia nueva
de Jesucristo. Fue recién creyente, ¿no? Fue solamente un día o una semana esta iglesia. ¿Cómo hicieron esta iglesia? ¿Cómo hicieron su conexión? Y el versículo 42 dice en Nueva Versión Internacional, se mantenían firmes. En otras versiones muy interesante, en Nueva Biblia Latinoamérica, dice, se dedicaban continuamente. En Dios hablo hoy, dice, fieles en conservar. En Reina Valera, la palabra es perseveraban. Y por eso vemos que la devoción, el devoto, incluye amor uno a otro, lealtad, dedicación, mantenerse firme y la perseverancia. Su devoción es una cosa de muchas maneras. Pues, ¿a qué 4 cosas se dedicaban? Mira a la palabra. ¿A qué se dedicaban? En versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, comer con sus amigos en casa, y en la oración. 4 cosas. Interesante, el primero y el cuarto significan devoción vertical, ¿no? Lo primero, la enseñanza de los apóstoles fue un tipo de palabra que no era escrito. Era la palabra de Dios, pero fue dado por comunicación. Pero el devoto es a Dios y su palabra. Él, Dios, es el recipiente de nuestra devoción. Y el cuarto, la oración, es nuestra fuente de poder, nuestra infusión de energía del Espíritu para traer la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas. Las cosas primero y cuarto en realidad son dedicación o el devoto vertical. Los puntos segundo y tercero eran o son los que dedicamos, que significan devoción horizontal. Una conexión con el pueblo de Dios, el pueblo aquí de Dios. Significa la vida con los demás o uno para el otro. Sí, es verdad, nuestra fe es personal, ¿sí? La fe es personal, pero se manifiesta, se vive en comunidad. La iglesia primitiva, aquí en Hechos, tenía una palabra en griego para esta manera de vivir. Y la palabra es koinonia. ¿Sabe koinonia? La palabra significa compartir la vida, asociarse juntos, un sentido de unión, de conexión. Koinonia. Incluye todas estas cosas. Y hoy, como una aplicación de Hechos, capítulo 2, de conexión con el pueblo de Dios, quiero que te preguntes tres preguntas. Te preguntas esta. Número 1. ¿Estoy seguro y está segura mi fe? El devoto vertical a Dios. Es una pregunta muy sencilla. ¿Está segura tu fe? Y si no, está bien.
pero te invito hoy a que lo hagas ahora mismo, hoy en día, inmediato. En la tranquilidad de su corazón, en el nombre de Jesús, pide perdón por tus pecados y recibe el regalo gratuito de la vida eterna. Versículo 39 es el Evangelio perfecto. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros o los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Él nos llama, la llamada es de Él, pero en efecto la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos que son lejos. Siempre, todos somos lejos en alguna parte de la vida, pero la promesa es para los que están lejos. Pregunta 2 para ustedes. Te preguntes, si conozco a Jesucristo, si tengo segura mi fe. La pregunta segunda es, ¿soy devoto horizontalmente? ¿Quiénes son mis ellos? ¿Quiénes son mis 3,000? O más específicamente, si soy Pedro, ¿quién es mi Juan que me ayuda con la misión? Es una pregunta. La pregunta para mí es, ¿vivo mi vida con los demás y para los demás? ¿O solo soy devoto verticalmente? O aún peor, vivo solo para mí. A veces yo lo hago. Pero la pregunta es, ¿soy devoto horizontalmente? Pregunta 3 para ustedes y para mí. Si mi fe personal es segura, ¿dónde estoy manifestando esa fe? ¿Dónde lo manifiesto? Junto con otros creyentes en mi comunidad. ¿Dónde lo hago? Porque de allí viene nuestro corazón, que dice corazón con alegría y generosidad. Son 3 preguntas para preguntarte hoy. Cerramos con oración. Padre nuestro, Padre celestial, te agradecemos el privilegio de abrir tu palabra y este día de memoria por la libertad en este país para hacerlo. Padre, te agradecemos por esta iglesia que has plantado aquí para Vivint Tree en español. Te damos las gracias por Nando y su familia y su liderazgo. Gracias por el estímulo de su palabra para mantenernos firmes, para conectar, para ser conectados unos a otros. Y gracias por el poder de la comunión de los creyentes. Dios, en su poder que se añaden muchos más a su número todos los días, los que están siendo salvos. Exacto como con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia primitiva. Y que podamos vivir la vida unos con otros y unos para otros. En el nombre de Jesucristo y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.